Bienvenidos al TechCamp 2017. Los TechCamp son eventos organizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en todo el mundo, reuniendo a trabajadores de ONG, periodistas, activistas y otros agentes de cambio con tecnólogos para resolver los retos de la vida real. Antes de dar inicio a este gran evento, me gustaría presentar a la embajadora Roberta Jacobson. Roberta Jacobson juró como embajadora de los Estados Unidos de América en México el día 5 de mayo de 2016. Desde el mes de marzo de 2012 fungió como secretaria de Estado adjunta para los asuntos del hemisferio occidental. Anterior a estas funciones, desde el 18 de julio de 2011, Roberta Jacobson ocupó el cargo de secretaria adjunta interina. De diciembre de 2010 hasta el mes de julio de 2011, fungió como subsecretaria adjunta principal para asuntos del hemisferio occidental, con la responsabilidad de atender todos los asuntos políticos y económicos regionales, manejo del personal y cuestiones de seguridad regional. Démosle, por favor, una cordial bienvenida a nuestra querida embajadora Roberta Jacobson. Bueno, muy buenos días y estoy feliz de ver todos ustedes aquí, algunos que conozcan y muchos otros que espero que voy a conocer. Primero, Dr. Luis Ernesto del Vez Bautista, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, y licenciada Carmen Aristegui, directora de Aristegui Noticias. Es realmente un honor compartir el escenario con ustedes en estas espléndidas y nuevas instalaciones de la UTA Jenkins Graduate School y de tener Roberto Jenkins con nosotros hoy día, muy agradecidos. Nuestra embajada queda a solo algunas cuadras de este hermoso edificio y estamos súper contentos de tener a la UTA Jenkins Graduate School como nuestro vecino. Más que vecinos, somos amigos y socios en varios proyectos e intercambios académicos y agradecemos profundamente el esfuerzo que ha hecho Dr. Derbez y su equipo para abrirnos este espacio. Yo siempre estoy a punto de llamar canciller Derbez, así que, pero Dr. Derbez, pero también yo me gustaría relatar a ustedes que realmente para mí es también maestro Derbez, porque yo entré en los temas de México como directora de Asuntos Mexicanos cuando Dr. Derbez fue canciller, así que me enseñó muchísimo sobre México, pero él no tiene la culpa por mis errores. Pero muchísimas gracias por su hospitalidad, realmente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este TechCamp. Es un seminario y taller para periodistas y comunicadores. En este TechCamp se hablará sobre el periodismo de investigación, de las herramientas del periodismo digital, de las medidas para ejercer su profesión tan necesaria en ambientes que suelen ser en ocasiones peligrosos. Estamos más que contentos de poder realizar este taller con la valiosa participación de periodistas de la Ciudad de México, de varios estados de la República Mexicana, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Contamos con la destacada participación de conferencistas internacionales, de líderes de la sociedad civil y de respetadas personalidades del periodismo mexicano, como Carmen Aristegui, quien es un gran ejemplo del periodismo de investigación, del periodismo digital y especialmente del periodismo independiente. Tengo una gran admiración para todos ustedes del gremio, especialmente para Carmen. Muchas gracias, Carmen. Pero el gremio que ustedes forman parte, quienes día con día ejercen su profesión con entereza, con valentía, con respeto a sus fuentes y con apego a la verdad.
Y no es solo porque he tenido la oportunidad de interactuar con muchos de los periodistas del continente, sino también porque uno de mis hijos está interesado en ser periodista cuando termina sus estudios universitarios. Y actual es editor del diario de su universidad, que está aprendiendo los retos que tiene. Todos sabemos acerca de los peligros de practicar el periodismo en México y en Centroamérica. Desafortunadamente, los pronósticos indican que este año la cifra de periodistas muertos en México superará los 11 que fueron asesinados en 2016. Más allá de las cifras, hay historias personales y nombres conocidos. Nombres como Javier Valdés, Miroslava Rich, quienes han dado cara a esta plaga de violencia. Probablemente algunos de ustedes se hayan dado cuenta de que en mi cuenta personal de Twitter, en las demás plataformas de la Embajada de Estados Unidos, no nos quedamos callados ante estos crímenes. Tenemos la convicción de que, como miembros de la comunidad internacional, debemos levantar la voz y exigir que se investiguen estos casos hasta que se lleve a los criminales ante la justicia. De hecho, la Embajada, a través de varias agencias, trata de compartir medidas y prácticas para que los periodistas puedan desempeñar su profesión con mayor seguridad. Lo hacemos a través de seminarios y talleres como el que llevamos a cabo en junio de este año en la ciudad de Monterrey, con la asistencia de más de 140 periodistas del noreste del país. Y nuestra Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, financia el programa ProVoces para brindar asistencia técnica directa y capacitación al mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Este Tech Camp nació de nuestro deseo de responder a las necesidades que ustedes nos han compartido, un deseo de proporcionarles herramientas útiles y mejores prácticas para ejercer su función con más seguridad. Solo me resta concluir con una gran felicitación a quienes han trabajado para realizar esta conferencia y a ustedes que participan en ella. Ustedes que el ejercicio de su profesión contribuyen de una manera importante al buen funcionamiento de las instituciones de nuestros países, proporcionando información verídica y oportuna. Les deseo que aprovechen al máximo lo que aquí aprendan y que, cuando regresen a sus medios, comparten esta información con sus colegas. De esa manera, podemos hacer todos juntos una gran diferencia. Muchísimas gracias. Acerca de nuestra invitada de honor, Carmen Aristegui es una de las periodistas más importantes de nuestro país. Con una trayectoria de más de 25 años, Carmen ha desempeñado su labor en diversos medios de comunicación, como radio, televisión, prensa escrita y prensa digital. Y en todos ellos, sin dudas, ha sabido dejar su huella gracias a un estilo frontal y singular. Actualmente conduce un envío de entrevistas en CNN en español. Es editorialista en el periódico mexicano Reforma y dirige el portal de noticias aristeguionline.com con un sobresaliente equipo de periodistas de investigación. Recibamos con un fuerte aplauso a Carmen Aristegui. Buenos días, gracias por la invitación, Roberta, gracias Luis Ernesto, gracias a la universidad y a ustedes. Solo unos minutos breves para sumarme a esta inauguración de este taller seminario que celebro que exista y que, bueno, pues tendrá la oportunidad este grupo de colegas que está aquí reunido de escuchar a expertos, especialistas que puedan compartir información, herramientas, elementos que puedan ayudar a desarrollar mejor el trabajo periodístico de cada uno de ustedes. Así que me sumo desde aquí a este esfuerzo que se está haciendo para dotar del mayor número de herramientas posibles a los periodistas
de México y a los periodistas que vienen de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, a los que han llegado a México, bienvenidos. Todos sabemos que no vivimos tiempos fáciles ni en México ni en sus países. Por hablar de Honduras, para los colegas de Honduras están atravesando hoy una crisis política profunda, de pronóstico reservado sin la menor duda, y ya nos contarán ustedes mismos precisamente cómo se ven las cosas desde allá. Un saludo muy fuerte para los colegas hondureños, desde luego los salvadoreños y los guatemaltecos que están acá, y los mexicanos que están de diferentes partes de la República y los que están aquí de la Ciudad de México. Solo decir que es muy importante que los periodistas encontremos las maneras que podamos tener a nuestro alcance para seguir profesionalizando nuestra actividad, para seguir desarrollando trabajos rigurosos, profesionales, éticos, independientes, que colaboren y contribuyan a nuestras respectivas comunidades, a nuestros países, a nuestras sociedades, precisamente con información, con noticias, con debate público, con todo eso que es un insumo crucial para cualquier democracia. No hay, lo sabemos todos, democracia posible si no hay periodismo riguroso, independiente y libre. Y para eso, pues, necesitamos periodistas que asuman, ejerzan y trabajen día a día con esos criterios fundamentales. El trabajo de los periodistas está hecho para servir a la sociedad, a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas, a los usuarios y cibernautas. Estamos hechos para servir a las audiencias, estamos hechos para observar, señalar, criticar, en caso de carga editorial, los poderes que ejercen precisamente un papel fundamental en nuestras sociedades. Somos la pieza de la democracia que, si no funciona, la democracia misma queda en entredicho. Una democracia que no cuenta con un periodismo vigoroso, con un periodismo que esté al frente de las necesidades y derechos de las audiencias y de la sociedad, es una sociedad que no puede llamarse plenamente democrática. Cada uno de nuestros países, cada una de nuestras entidades en México padece situaciones muy complejas para ejercer precisamente esto que es vital para una democracia. La violencia extrema, en el caso mexicano, ya lo mencionó Roberta, estamos hablando de un país que ha mantenido una espiral de violencia demasiado continuada, demasiado impune, que arrastra también a los periodistas. Sabemos que en México estamos parados en una montaña de muertos, decenas de miles de muertos en esta última década, casi 11 años ya, desaparecidos por miles, torturados. Esto que ha pasado en México se parece a un holocausto, por decirlo en una palabra. Y hoy los periodistas tendríamos y tenemos que estar muy atentos y saber qué tipo de cosas debemos hacer frente a momentos como este, en el caso mexicano. Permítanme hacer el obligado alto en el camino del momento que vive México en este instante. Estamos en el tic-tac del reloj legislativo para la aprobación de una ley de seguridad interior que ha desatado el más amplio consenso en su contra de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde Ginebra le dice a México: no apruebes esa ley, desde el Alto Comisionado de México, que hace un diagnóstico técnico del contenido de la ley. Todas las organizaciones habidas y por haber especializadas en materia de legislación sobre procuración de justicia y derechos humanos están diciéndole al Congreso mexicano: no lo hagas. ¿Qué papel debemos jugar los periodistas cuando ocurren cosas como esta? Tomo este caso que tenemos palpitando en este momento en México, pero podemos hablar de la crisis en Honduras, desde luego, una crisis político-electoral profundísima. Podemos hablar de lo que pasa en El Salvador, ni se diga de Guatemala, que está siendo una gran sorpresa para todos en materia de procuración de justicia, y este país hermano que ha tenido uno de los procesos más dolorosos, con miles de muertos en su propia guerra interna, que ha entrado en los últimos años en una nueva dinámica y que hoy nos sorprende
con casos judiciales de alto nivel, como tener a Otto Pérez Molina u otros personajes en procesos judiciales muy importantes. ¿Qué papel juegan los periodistas para esos momentos fundamentales en una sociedad? Si no están ahí los periodistas para narrar lo que ocurre, si no están ahí los periodistas para investigar lo que en torno a lo que ocurre y aportarlo a la sociedad, si no suceden esas cosas, pues entonces la sociedad tiene una carga de orfandad informativa. Desde luego la sociedad tiene herramientas propias, personales, de comunicación entre sí, pero los medios de comunicación se convierten como nunca, siempre lo han sido, pero los medios de comunicación y el papel de los periodistas profesionales es crucial en tiempos, perdóname, embajadora, de fake news. En tiempos donde hay un cuestionamiento serio precisamente al tipo de cosas que se pueden difundir masivamente, no solamente por la manipulación de gobiernos o de autoridades que quieren desviar la atención de los temas principales, sino también por estas poderosas herramientas del Internet, que de eso van a hablar ustedes muy ampliamente. Esto que es un enorme contraste, las grandes luces y las grandes sombras que nos ofrece esta herramienta que es el Internet, las redes sociales, el enorme impacto masivo que estamos viendo en los últimos años que causan este tipo de mensajes y de información. Es en donde justo el papel del periodismo profesional toma una relevancia crucial. La sociedad o las sociedades tenemos que entrar en procesos de educación propia para diferenciar lo que se difunde masivamente con gran eficacia y que de pronto es muy difícil de parar, informaciones equivocadas, erróneas o francamente manipuladas para crear ideas erróneas de lo que ocurre sobre los temas. Ahí es en donde los periodistas tenemos que reivindicar nuestro papel, nuestra tarea, la significación que tiene, que lo nuestro es obtener información, investigarla, cotejarla, corroborarla y difundirla con libertad, siempre y cuando hayan ocurrido las cosas propias. Y hacer valer eso frente a una enorme cantidad de información que circula libremente en todo tipo de circuitos de comunicación. Yo celebro, y seguramente todos celebramos, la gran fuerza que tiene precisamente el Internet y las propuestas digitales. Es, para decirlo en una expresión, una suerte de cambio civilizatorio que ha podido hacer mucho más horizontal la comunicación. Pero para cerrar este breve mensaje de bienvenida al taller, para cerrar este breve mensaje, diría que nos sirve muy bien para este tema de la reivindicación del trabajo periodístico lo que sucedió con una de estas grandes filtraciones que sacudieron al mundo, que fue Wikileaks. Si ustedes se acuerdan, que fue el gran arranque de estos procesos de grandes filtraciones que han obligado a grandes investigaciones multinacionales y a desarrollar un músculo de periodismo colaborativo que es lo de hoy. Cuando Julian Assange y Wikileaks recibieron ese universo de miles de millones de informaciones y de documentos relacionados con el gobierno de los Estados Unidos, y encontró que ahí desde luego había altísimo interés público para difundir asuntos que a su vez estaban confrontando precisamente al poder del gobierno estadounidense. Más allá de discutir, y no lo haremos aquí porque ni tiempo tenemos, pero más allá de discutir las connotaciones legales del asunto, simplemente diría que hubo en ese momento un volumen inmenso de información. Y lo primero que se pensó en los que decidieron cómo darlo a conocer era decir, lo vamos a abrir todo y que vea todo el mundo lo que quiera, en un acto de aparente gran libertad, que sonaba muy bien, hasta el momento en donde la gente empezó a buscar y dijeron, esto se atraganta, esto no hay quien lo dijera, esto es demasiado, eso es una cosa que no se convierte más que en un impacto genérico sin precisión. ¿Qué pasó después? Los mismos que abrieron ese universo inmenso de información que era indigerible, porque no estaba procesado, porque no estaba jerarquizado, porque
porque no estaban seleccionados los puntos clave de ese enorme universo, porque no hubo periodistas en un primer momento que hicieran su trabajo. Y entonces, ante la primera experiencia, lo que sucedió fue distribuir las siguientes entregas a medios de comunicación. Y entonces se hizo un pool de grandes medios de comunicación internacionales que entonces tuvieron las llaves para ingresar. Ya no era que ingresara cualquiera, sino para ingresar, y no es un tema de censura, ojo, nada que ver con la censura. Se pudo ingresar a ese universo inmenso de información y entonces ahí se reivindicó claramente el papel de los periodistas. Esos periodistas revisaron, observaron, jerarquizaron, corroboraron, mostraron elementos adicionales y empezaron a surgir las noticias, formalmente lo que conocemos como las noticias. Una noticia es algo que se entiende, que se digiere, que se focaliza y cuyo efecto puede la sociedad más claramente identificar. Y esas noticias se multiplicaron por miles. Pero lo que quiero decir aquí y compartir un poco en la charla entre colegas es que ese es el papel que nos toca jugar y ese es lo que una sociedad agradece fundamentalmente del trabajo de los periodistas, que puedan presentarle de manera clara, contundente y nítida los asuntos del interés general. Y de eso se trata precisamente este seminario taller, de tener las herramientas, de conocer con los expertos con los que van a hablar ustedes los elementos tecnológicos de deontología periodística, los elementos fundamentales que deben hacer de nuestro trabajo un trabajo mejor, más responsable, más vigoroso, más independiente, más claro, más inteligente, más imaginativo, porque hay que echarle imaginación. También ese es un reto enorme frente a estos nuevos códigos de comunicación vertiginosos. Ahora tenemos más caracteres para el tweet, para los twitters, pero es un desafío permanente estar en una lógica de comunicación en donde lo que cuenta es la rapidez, la contundencia y la brevedad. ¿Cómo demonios se comunica el periodismo en un circuito de cosas así? Pues hay que ir aprendiendo día a día los elementos de comunicación, las nuevas formas de comunicación, sin renunciar al propio contenido y sin trastocar la razón misma del periodismo y la identidad de cada quien para comunicar. Yo cerraría este breve mensaje compartiendo estas ideas generales con ustedes, simplemente diciendo que nuestros países, nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestras localidades requieren del trabajo de todos nosotros. Es fundamental que los periodistas que vivimos lo que vivimos, de censura, de fenómenos en donde circula dinero público discrecionalmente que afecta seriamente las directrices editoriales de los medios, la violencia desde luego, todos los elementos que conspiran contra un libre ejercicio del periodismo y de la propia democracia, son los que tenemos que tener presentes para ver cómo los sorteamos. De lo que se trata es de no dejarse apabullar, de no dejarse intimidar, de ejercer con vigor, con alegría, la libertad de informar y de comunicar a nuestros oyentes, televidentes o lectores. De lo que se trata es de hacer lo que hacemos con más fuerza, con más vigor, con más compromiso con nuestros países y con nuestras democracias. A todos les deseo que tengan un gran taller hoy y mañana, que tengan buenos ejercicios y que pues todos aprendan o aprendamos lo que se puede aprender de los expertos que van a estar aquí. Y bueno, pues agradecer, Roberta, la invitación, Luis Ernesto, a todos ustedes esta invitación. Estoy aquí para darles un fuerte abrazo, para desearles lo mejor y para decir que estamos juntos, porque evidentemente más allá del trabajo que cada quien realice en tal o cual medio, hay aquí una necesidad de empujar hacia adelante, independientemente del país en el que estemos, y tratando de entender y sumarnos a fenómenos de comunicación que están hoy llegando para quedarse. Vine en el trayecto del periférico para acá, yo estoy en el sur de la Ciudad de México, y en el trayecto vine transmitiendo con mi chicharito en el programa que estamos haciendo de internet. Veníamos conversando con los colegas de Quinto Elemento Lab,
Quinto Elemento Lab son los mexicanos Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Chanik y otros colegas que están pues desarrollando este nuevo fenómeno de periodismo y comunicación. Son periodistas que no están estrictamente en un medio, sino están desarrollando periodismo de investigación y colaboran con diversos medios, compartiendo para ensanchar la cobertura investigaciones como las que venía yo conversando en pleno periférico de la Ciudad de México, que es el tema de Emilio Lozoya y Odebrecht. Esta que presentamos fue la tercera entrega de los testimonios juramentados en el proceso judicial de Lava Jato y Odebrecht en Brasil, y es de altísimo impacto poder saber qué es lo que dijeron ante la justicia brasileña los que señalan al exdirector de Pemex en México y ex coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, en relación a los presuntos sobornos que se le entregaron. Es muy fuerte saber que declararon, pero es más fuerte oír en portugués, con traducción, lo que dijeron directamente a las autoridades brasileñas. Eso, y con eso cierro, eso no hubiera sido posible conocerse en México si estos periodistas mexicanos no hubieran podido enlazarse como se enlazaron con el grupo de periodistas de diferentes partes de la región que han podido entrar en contacto con las autoridades y las fuentes directas de Brasil, que han proporcionado lo que ninguna procuraduría, por lo menos la de México, nos daría. Y ahí está la gran batalla. El tema aquí es que la sociedad mexicana, guatemalteca, hondureña, salvadoreña y todas las demás tienen derecho a saber de los temas que tienen que ver con la corrupción, con la economía, con las finanzas, con las propuestas de los candidatos, con todo aquello que le es importante a una sociedad. Y por eso estamos aquí, por eso los felicito y les dejo un fuerte abrazo. Ahora me gustaría presentar a nuestro anfitrión. El doctor Derbez fue secretario de Economía y secretario de Relaciones Exteriores de México. Además, fungió como secretario de Relaciones Internacionales y consejero del Partido Acción Nacional. Además de su larga experiencia académica, en su práctica profesional ha colaborado con las empresas más importantes de México, entre las cuales sobresalen FEMSA, Vitro, Visa y Ford Motor México. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista. Muchísimas gracias. Quiero nada más, y la verdad es que aquí termina este acto, yo quiero agradecer a todos ustedes su presencia, quiero agradecer a la embajada, a la embajadora particularmente, el que nos hayan hecho el honor de permitirnos ser sede de este evento. Quiero agradecer a Carmen, que como siempre deje en claro las razones por las cuales la función de los periodistas son tan importantes en una sociedad, particularmente la necesidad de que haya transparencia, de que haya información, de que los gobiernos acepten que el papel del periodista debe ser defendido con absoluta libertad y que desafortunadamente no está ocurriendo en nuestra región, y es algo que hay que cambiar. Seguramente ustedes discutirán algo de eso, pero también discutan lo que acaba de decir Carmen de manera muy clara, que es: usen toda la tecnología, todas las nuevas herramientas para que precisamente esta labor pueda funcionar cada día mejor y pueda ayudar a las sociedades como la mexicana y la de los respectivos países a convertirse en una verdadera democracia. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en este evento, y bueno, les deseo a todos ustedes que la pasen muy bien, que aprendamos todos juntos mucho, pero también que aprendamos que sin transparencia y sin información una sociedad no puede ser democrática. Muchas gracias. Buenos días. Thank you.